¿Qué es un cristiano bíblico? Por Albert Martin, parte número 3. Un cristiano bíblico es aquel que se ha conformado de todo corazón a las condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. Las condiciones divinas son dos: arrepiéntete y cree. Acerca de los inicios del ministerio de Jesús encontramos lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de la resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 47. El apóstol Pablo testificó a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 20, versículo 21. ¿Cuáles son las condiciones divinas para obtener la provisión divina? Debemos arrepentirnos y debemos creer. Aunque sea necesario discutir estos conceptos separados, no debemos pensar que el arrepentimiento está siempre divorciado de la fe o que la fe está siempre divorciado del arrepentimiento. La verdadera fe está permeada de arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento está permeado de la fe. Los dos están interconectados entre sí de tal manera que donde quiera que haya una verdadera apropiación de la provisión divina, hallarás un penitente con fe y un creyente arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Una definición de un catecismo reformado lo define de esta forma: el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora por la cual un pecador, con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. El arrepentimiento es el hijo pródigo volviendo en sí en un país lejano. En lugar de permanecer en casa bajo el gobierno de su padre, le pidió tempranamente su herencia a su padre y se fue a un país lejano, donde ésta fue desperdiciada. Reducido a la miseria por sus pecados, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lucas capítulo 15, versículos 17 y 19. Cuando el hijo pródigo reconoció su pecado, él no se sentó y pensó sobre el asunto, ni escribió una poesía sobre ello o envió telegramas a su padre. La escritura dice que levantándose vino a su padre, versículo 20. Dejó a aquellos compañeros que fueron sus amigos en el pecado. Aborreció todo lo que perteneció a ese estilo de vida y le volvió la espalda. ¿Y qué le atrajo de nuevo a casa? Fue la confianza en que había un Padre misericordioso con un gran corazón, con un gobierno justo para su hogar feliz y amoroso. Él no escribió diciendo: Padre, las cosas se están poniendo difíciles aquí. Mi conciencia me está atacando por las noches. ¿Por qué no me envías dinero para ayudarme o vienes a visitarme para hacerme sentir bien? De ninguna manera. Él no necesitaba simplemente sentirse bien.
necesitaba él mismo venir a ser bueno, por ello dejó aquel país lejano. Fue una bella pinceleada en el cuadro de nuestro Señor cuando Él dijo: y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo número 20. El hijo pródigo no vino orgulloso a su padre, hablando acerca de él, de tomar la decisión de regresar a su casa. Hoy nos encontramos con la idea de la que las personas pueden pasar al frente, hacer una pequeña oración y hacerle un favor a Dios tomando una decisión. Esto no tiene nada que ver con la verdadera conversión. El verdadero arrepentimiento involucra el reconocimiento de que he pecado contra el Dios del cielo, aquel que es grande y misericordioso, santo y amoroso, y que no soy digno de ser llamado su hijo. No obstante, en el momento en que estoy preparado para dejar mi pecado y darle la espalda, dispuesto a regresar humildemente, preguntándome si habrá alguna misericordia para mí, entonces, maravilla de maravillas, el Padre me encuentra, me echa sus brazos de amor reconciliador y misericordia, y aclaro esto lo que hace no de una manera sentimental, sino que Él cubre a los pecadores penitentes con amor perdonador y redentor. Pero el padre no echó sus brazos alrededor del cuello del hijo pródigo cuando éste todavía estaba atendiendo cerdos y en los brazos de rameras. Estoy hablando a algunos cuyos corazones están cansados con el mundo y que aman los caminos del mundo. Quizá tú muestras quién eres en realidad con tu vida personal o en tu relación con tus padres o en tu vida social, en la cual tomas tan ligeramente la santidad del cuerpo. Quizás algunos de ustedes están involucrados en fornicación o en tocarse los unos a los otros o en mirar aquello en la televisión y en el cine que alienta sus pasiones. Sin embargo, invocan el nombre de Cristo. Vives con un hato de cerdos y luego el domingo vas a la casa de Dios. ¡Qué vergüenza! Deja la hacienda de los cerdos y tu guarida de pecado. Abandona tus prácticas y hábitos de indulgencia carnal. El arrepentimiento es estar lo suficientemente dolido como para dejar tu pecado. Nunca conocerás la misericordia perdonadora de Dios mientras estés casado a tus pecados. El arrepentimiento es el divorcio del alma del pecado, pero siempre estará unido a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es echar el alma sobre Cristo tal y como Él es ofrecido en el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. La fe es comparada con el beber de Cristo, porque en mi sed del alma yo bebo de él. La fe es comparada con el mirar a Cristo, el seguir a Cristo y el huir a Cristo. La Biblia usa muchas analogías y el resumen de todas ellas es este: en la miseria de mi necesidad me lanzo sobre el Salvador, confiando en Él, para que sea todo lo que ha provisto a los pecadores necesitados. La fe no lleva nada a Cristo, sino solo una mano vacía que toma a Cristo y todo lo que hay en Él. ¿Qué hay en Cristo? Pleno perdón de todos mis pecados, su obediencia perfecta es puesta a mi cuenta, su muerte es tomada como la mía. En Él
se encuentra el don del Espíritu, la adopción, la santificación y finalmente la glorificación están todas en Él. Y la fe, al tomar a Cristo, recibe todo lo que está en Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos has hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Qué es un cristiano bíblico? Un cristiano bíblico es aquel que ha obedecido de todo corazón las condiciones para obtener la provisión divina para el pecado. Estas condiciones son el arrepentimiento y la fe. Me gusta pensar en aquellas como la bisagra sobre la que se mueve la puerta de la salvación. La bisagra tiene dos placas. Una está atornillada a la puerta y la otra lo está en el marco de la puerta. Estas están unidas entre sí por un perno y sobre esta bisagra la puerta gira. Cristo es la puerta, pero ninguno entra a través de Él si no se arrepiente y cree. No hay bisagra hecha exclusivamente de arrepentimiento. El arrepentimiento que no está unido a la fe es un arrepentimiento legalista. Termina en ti mismo y en tu pecado. De la misma manera, no hay una verdadera bisagra hecha exclusivamente de la fe. Una fe confesada que no está unida al arrepentimiento es una fe espuria, porque la verdadera fe es una fe en Cristo para salvarme, no en el pecado, sino del pecado. El arrepentimiento y la fe son inseparables. Y si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente, dijo el Señor en Lucas capítulo 13, versículo 3. Se nombra a los incrédulos entre aquellos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.